Elmer Montaña es el abogado de uno de los capturados en el tema de Nancy González, de John Camilo Aguilar. Doctor Montaña, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para usted y para sus oyentes. Este caso de su cliente, de John Camilo Aguilar, de la diseñadora Nancy González, ¿es un caso de puro contrabando, doctor Montaña? Mire, Néstor, yo le voy a hacer una referencia a partir de la circunstancia de mi representada, que fue un empleado de la señora Nancy González en la empresa de diseño que ella tenía o tiene en la ciudad de Yumbo, aquí en el Valle del Cauca. Él trabajaba con ella en una actividad completamente lícita. La señora Nancy González tiene una empresa acreditada, con todos los soportes legales, una empresa legal desde hace ya muchos años, en la cual ella elabora bolsos con pieles especialmente de babilla. Esas pieles son obtenidas de zoocriaderos certificados que están sometidos a los controles de todas las entidades y autoridades medioambientales del país, entre otras cosas que son unos controles supremamente rigurosos. Y si tiene esos controles, ¿por qué no exportaba las pieles y los productos legalmente? Bueno, entonces hagamos la primera aclaración. Las pieles que ella obtenía eran unas pieles legales, unas pieles lícitas, no y la para labor... Estados Unidos, porque ya no pudo certificar nunca que eran pieles legales. Ese es exactamente el problema. Pero permítame, yo continúo con el relato, Néstor, para que tengamos claridad sobre el asunto. La labor que desempeñaba mi representado era precisamente la de obtener los permisos en Colombia para que le pudieran autorizar a ella la utilización de pieles que ella compraba en zoocriaderos, en Montería y en algunas ciudades donde existen esos zoocriaderos para proveerla a ella de la materia prima para la elaboración de bolsos. Lo que dice la justicia norteamericana, Nelson, es que la señora no cumplió con unos requisitos de carácter legal para hacer las exportaciones en debida forma. No certificó, es lo que le digo, doctor Montaña. Exacto. No certificó la legalidad, correcto. La procedencia de esos animales. No era la procedencia de los animales, Néstor. Ahí hay una equivocación. Lo que ella no cumplió fue con requisitos para el ingreso de esos bolsos a los Estados Unidos. Es lo que dice la justicia norteamericana. ¿Y cuáles eran los requisitos para el ingreso de esos bolsos a Estados Unidos? La situación era la siguiente. Al parecer, la señora Nancy enviaba pequeñas cantidades de bolsos, parece que para un total de 100 bolsos, con personas que iban a los Estados Unidos y los entregaban allá a unos destinatarios X. De esa manera, ella, dice la justicia norteamericana, incumplía con la obligación de haber pagado los impuestos en caso de que el volumen de bolsos los hubiera mandado de una sola vez, es decir, en un solo envío. Entonces ella fraccionaba los envíos, los 100 bolsos no los mandó de manera en un solo envío, sino que fraccionó esos envíos durante un periodo de tiempo, y al sumar esos envíos, la justicia norteamericana considera que la señora lo que estaba llevando a cabo era un ingreso de bolsos de contrabando. Claro. Pero lo que hay que aclarar, Nelson, es que a ella no se le está cuestionando porque la señora estuviera utilizando de manera indebida pieles de babilla que hubiera obtenido en el mercado negro, por ejemplo. No, de ninguna manera. Lo que pasa es que en los Estados Unidos fraccionan el delito. Entonces, el delito de contrabando propiamente dicho, porque no haber pagado, y como se trataba de elementos elaborados con pieles exóticas, entonces por ahí derecho se estaba incumpliendo con la normatividad norteamericana, que exigía que tenía que llenarse unos formatos en ese sentido. La acusación de la Fiscalía en Colombia, la razón de la captura, es concierto para importar y llevar vida silvestre a Estados Unidos en contra de la ley. Y allí viene una situación que vale la pena, digamos, examinar. En Colombia no existe el delito de concierto para llevar a cabo delito o conspiración para llevar a cabo delito de contrabando.
Es un delito que existe solamente en los Estados Unidos. Por ejemplo, a mi cliente, que era un oficinista, que no tenía ningún tipo de dirección, de manejo dentro de la empresa, simplemente tramitaba los permisos ante las autoridades colombianas, pues le están metiendo el delito de conspiración de contrabando, cuando ese era un muchacho, un asalariado, que simplemente cumplía las órdenes de la señora Nancy González. Es un despropósito que la justicia norteamericana lo hubiera solicitado en extradición por la única razón de que él aparece firmando seguramente Doctor los Montaña. permisos, vuelvo y repito, dentro de las labores que él le correspondía llevar a cabo. Sí, señor. Hay muchas preguntas sobre este caso. ¿Hay proceso contra la señora Nancy González y contra su defendido en Colombia? No hay ningún proceso. Y es que no lo puede hay haber proceso. porque ellos no violaron nunca las No hay leyes proceso. colombianas. Bien. La labor que ella desempeñaba, vuelvo y repito, la elaboración de los bolsos era con pieles que se obtenían en zoocriaderos acreditados. Sí. Es que mire, la noticia tal y como la presentó la Fiscalía General de la Nación y algunos medios, lo que quiere dar a entender es que la señora salía a cazar de manera furtiva babillas o caimanes en las selvas, en el trópico colombiano, y se hacía de esa manera a las pieles que necesitaba para elaborar sus bolsos, y eso no es cierto. Y fue muy llamativo el operativo, entre otras cosas, porque participaron hombres del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía y... No, pues y imagínate, hubo no, y no un gran solamente... despliegue, digamos, de fuerza frente a la captura de la señora González y seguramente también de sus defendidos, pero ese es un punto que tendrán que explicar las autoridades colombianas. Pero Mire, a ella la solicitaron en extradición. Sí. El señor fiscal general de Nación ordena un allanamiento y registro para que los capturen a todos en sus residencias. Grupos especiales especializados en operativos, pues, para delincuentes de alto perfil fueron los que capturaron a estas personas, especialmente a la señora Nancy, con cámaras fijas al momento de que la sacaron a ella del lugar de residencia, esposada, con las manos atrás, como si fuera la peor delincuente. Y lo mismo pasó con mi representado, que lo capturaron en un barrio popular en el municipio de Yumbo. Y después de eso, de esa captura espectacular, resulta que la Fiscalía General de la Nación tenía que someter a control de legalidad el allanamiento y registro que tenía como único objetivo, oiga bien, la captura de estas personas, porque no era para hacer registro, para obtener elementos materiales de prueba, ni nada por en ese sentido. Cuando ya la Fiscalía sometió al control de legalidad ese allanamiento ante una juez de control de garantías de Cali, la juez 28 penal municipal, Sí. puse de manifiesto que se estaban cometiendo unas irregularidades gravísimas, violación del debido proceso, el derecho de defensa, etcétera. Sí. Pero además, lo más grave es que la solicitud se estaba haciendo por fuera del término legal. La norma es perentoria en relación con los términos dentro de los cuales se tenía que llevar a cabo esa solicitud de legalización de ese allanamiento. Razón por la cual la señora juez declaró ilegal el allanamiento. Al declarar ilegal el allanamiento, de contera se declara también la ilegalidad de las capturas, porque es que el allanamiento tenía como único objetivo las capturas de estas personas. Entonces, todo ese allanamiento espectacular, televisivo, todo ese show que montó la Fiscalía fue declarado ilegal por una juez en la ciudad de Cali, motivo por el cual hoy le voy a hacer la solicitud formal al señor fiscal general de la Nación para que, en lo que respecta a mi cliente, no sé lo que va a suceder con la señora Nancy y el otro caballero, deje en libertad inmediatamente a John Camilo. Si el señor fiscal no accede, pues presentaré un recurso de habeas corpus ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Montaña, intentamos entender esta historia y lo que encontramos según el indictment de las autoridades estadounidenses es que la señora Nancy González durante al menos 3 años dejó de pagar un certificado que significa justamente Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, el CITES, que es un requisito para que ingresen productos fabricados, por ejemplo, con piel de babilla, con piel de serpiente o de otros animales que pueden ser protegidos. ¿Eso pasó? ¿Ella realmente omitió el pago de esto y por cuenta de esa omisión del pago del impuesto, por usar a algunas personas para que llevaran las maletas, las carteras, termina solicitada en extradición por Estados Unidos? Pues mire, eso es lo que dice el indictment y digamos, yo no tengo en este momento cómo refutar esa situación, pero si ponemos eso en su justa proporción, mire usted que estaríamos hablando de una persona que simplemente está cometiendo una irregularidad
de no cumplir con unos requisitos de carácter legal, de unos pagos a la justicia, al gobierno norteamericano, al fisco, para que pudiera ingresar esos artículos, pero de ninguna manera se está hablando de que es que la señora estuviera elaborando sus artículos con pieles ilegales, porque eso no es cierto. Las pieles eran legalmente obtenidas, eso consta no solamente por el hecho de que el gobierno colombiano y las autoridades medioambientales llevaban un estricto seguimiento del trabajo que ella venía llevando a cabo, sino porque es que finalmente ella enviaba también la mayoría de sus artículos provenientes o las pieles provenientes de esos criaderos. De manera que en últimas eso se reduce a lo que usted acaba de explicar. Pero, al aparente incumplimiento de unos compromisos legales, porque yo no estoy justificando eso, yo no soy el abogado de ella ni me ha faltado, pero si nos atenemos a la literalidad de lo que dice la justicia norteamericana, no estamos hablando de una señora que estuviera depredando la fauna colombiana, como la han querido mostrar algunos medios de comunicación. Es que la señora estaba fabricando sus artículos con pieles ilegales. Eso no es cierto. Las pieles eran legalmente obtenidas. Lo que hizo fue que incumplió, según la justicia norteamericana, con unos requisitos, con unos pagos para el ingreso de esos artículos a los Estados Unidos. ¿A usted le parece bien inventarse la modalidad de las mulas para importar, para meter a Estados Unidos productos ilegales? Mire, Néstor, no me ponga a hacer juicios de valor, porque es que yo no soy juez, yo soy abogado defensor. Entonces yo parto de sentar una posición desde la defensa que hago de mi cliente. Eso le corresponderá a la justicia norteamericana y obviamente a los oyentes, pero me pone usted en una situación que yo no tengo por qué asumir. A mí en lo que respecta a la postura que debo asumir en relación con la defensa de mi cliente, me parece un despropósito que un muchacho oficinista que simplemente trabajaba en esta empresa cumpliendo las órdenes de una señora en una empresa legal, acreditada, además que le trajo en su momento y le ha traído mucho prestigio a Colombia. Sí, pasó, claro, pasó, la señora doctor ahora Montaña, la muestra de las grandes pasarelas a estar frente a un juez, digo, en los estrados judiciales. Pero déjeme insistirles en la historia. ¿Cuántas personas viajaron a Estados Unidos con esta modalidad, doctor Montaña? ¿Cuánto les pagaban? ¿Cuál era el contrato que se hacía con la señora Nancy González? No tengo la menor idea, no sé. Eso sí no lo sé, eso lo debe saberle la justicia norteamericana y me imagino que eso será parte de la acusación que se va a lanzar en contra de ella. Pero déjeme terminar lo que estaba diciendo anteriormente. Mire, sí es muy importante tener en consideración quién es la señora Nancy González y cuál era la empresa que ella tenía a su cargo. Era una empresa lícita, era una empresa que cumplía con todos los requisitos y acudía a las normas legales internas en nuestro país. Esa no era una empresa criminal como le están queriendo mostrar ahora. Entonces, claro, es una señora que en su momento le ha dado mucho lustre, mucho brillo a la moda, a la pasarela colombiana en el contexto internacional, y ahora por una situación que yo no voy a entrar a cuestionar o entrar a calificar porque no me corresponde, por un problema que la justicia norteamericana considera que constituye un delito, pues la señora es solicitada en extradición. Pero yo sí le puedo manifestar esto. A mí sí me parece un despropósito. Un despropósito porque en últimas, de acuerdo con lo que se ha venido dando a conocer, es por el ingreso de alrededor de 100 carteras respecto a las cuales no se pagó el impuesto en los Estados Unidos, que la señora está siendo solicitada en extradición. Y la pregunta que yo hago es la siguiente. Por el hecho de haber ingresado 100 carteras a los Estados Unidos se justifica no solamente esa solicitud de extradición, sino además todo este despliegue que hizo la Fiscalía colombiana para la captura de ella. ¿Va usted $1 de impuestos en los Estados Unidos y se justifica todo lo que estamos hablando? De hecho, ella lo que hacía entonces era una evasión de impuestos a través del pitufeo de carteras que metía de contrabando común. Entonces, en ese orden de ideas... ¿De qué monto estamos hablando? ¿Cuánto pudo haber evadido la señora?
Pero perdóneme, yo le replico su argumento. Entonces, si por el hecho de que una persona evada impuestos en los Estados Unidos por $1, ¿se justifica una extradición? Es que mire usted cuál es el sentido y el fin y el objetivo de la extradición, en el tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos. $1 de impuestos. Pero permítame, yo termino. Es un delito gravísimo federal. Gravísimo. Acuérdese usted incluso que al propio Al Capone, como le hemos dicho 1000 veces, el talón de Aquiles de Al Capone fue por no pagar impuestos y no por haber matado no sé cuántos. Permítame, yo hago alguna reflexión sobre esta señora que no es Al Capone. Mire, se justifica que un tratado de extradición que fue suscrito con el fin de combatir el crimen transnacional más grave, el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas, termine convertido en un instrumento para perseguir a personas que le deben $100 o 500 o 1000 o $2000 a los norteamericanos, porque resulta que para ellos es una gran ofensa. Eso también hay que pensarlo, porque hay un principio que rige los tratados de extradición y que usted los debe conocer, que es el principio de proporcionalidad. ¿Esto es proporcional? Es una pregunta que yo hago. Mire que se está utilizando el tratado de extradición en Colombia para silenciar a testigos. A los paramilitares, cuando comenzaron a hablar, inmediatamente los mandaron para los Estados Unidos. El señor Otoniel apenas comenzó a contar, Néstor, comenzó a contar el señor Otoniel cosas que no le convenía al Estado colombiano de sus relaciones con miembros de la fuerza pública, lo silenciaron y lo mandaron por Estados Unidos. Eso hay que revisarlo. Pero perdóneme, yo entiendo que su trabajo es defenderlos. Ante eso, por supuesto, lo respeto. No lo olvide. Lo respeto, pero usted es que está insistiendo en algo que a mí me parece que no es cierto. Es que la acusación no es solamente por un tema tributario, es por tráfico de fauna silvestre sin permisos. Usted lo quiere convertir muy hábilmente, se lo reconozco, en un tema de plata, de si pagó o no pagó impuestos. Le voy a leer los cargos exactos. Fíjese. Néstor Montaña, le pido que me deje hacer esta precisión, porque creo que los oyentes merecen la aclaración. Wildlife Merchandise. Esto es tráfico de mercancía silvestre que entraba a Estados Unidos sin el lleno de los requisitos legales. Sin la declaración. Y no era solo babilla, eran pieles de serpiente, de algunos venados. Es lo que dice el indictment. No, pero mire, Néstor, por poco dicen que la señora estaba fabricando sus carteras con el unicornio que se le perdió a Silvio Rodríguez. Pero mire, yo le quiero aclarar lo siguiente. Hay que entender la lógica de la solicitud de allanamiento en lo que tiene que ver con la justicia norteamericana, con las leyes norteamericanas. El asunto de fondo es que la señora, según la justicia norteamericana, envió de manera irregular unas carteras. Eso violando las normas del gobierno norteamericano, que constituye para ellos el delito de contrabando. Pero adicionalmente, los norteamericanos encuentran que como esas carteras eran elaboradas con unas pieles de animales que están siendo protegidos, de especies protegidas, para ellos había de contera, además de eso, una violación de las normas que regulan el ingreso de ese tipo de artículos. Pero no legalizó el ingreso a Estados Unidos de pero que no artículos producidos con animales salvajes y protegidos. Entonces, pero escúcheme una cosa. Bolsas y carteras no tenían permiso, utilizaba a las mulas de sus productos. Pero, doctor Montaño, ¿usted sabe si esas carteras eran muestras o tenían algún valor comercial? ¿O eran muestras simplemente? Mire, déjeme, yo termino algo, porque es que me deja la idea en el aire. Entonces resulta que como las carteras eran elaboradas con esas pieles, para los Estados Unidos de contera, además, pues estaba incumpliendo con unas regulaciones que obligaban a que ella tenía que tener unos permisos especiales para el ingreso de esas carteras, que según dice la justicia norteamericana, no los llenó. Entonces, eso es muy distinto que se haya incumplido desde el punto de vista formal con unos requerimientos para el ingreso de los artículos. Y otra muy distinto que la señora sea presentada como una depredadora de la fauna colombiana. ¿De acuerdo? Eso sí hay que aclararlo. Entonces, no cumplió con unos requisitos formales y para los norteamericanos, señores, usted me está metiendo unas carteras acá, no está pagando los impuestos, pero además esas carteras están hechas con unas pieles que requieren unos permisos especiales, pues entonces usted también está violando esa norma. Lo que no indica, vuelvo y repito, insisto en eso, en que se tratara de una empresa que estuviera dedicada a acabar con la fauna colombiana.
ni más faltaba, porque eso eran, insisto, babillas, boas que eran obtenidas en zoocriaderos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque aquí se están incumpliendo, aquí se está hablando de una señora que incumplió con unas reglamentaciones y con unas obligaciones desde el punto de vista formal. Ahora, yo no estoy justificando eso, sí, es que para que quede claro. Estoy poniendo eso es en sus justas proporciones, en la realidad, y cada quien emitirá su juicio de valor sobre eso, si eso justifica no solamente una solicitud de extradición, sino un operativo de la magnitud de los operativos que se llevaron a cabo para darle captura a estas personas. Entiendo que esto es, en algún sentido, histórico, lo reconoce la Fiscalía, que dice que es el primer caso de esto de cooperación internacional en América Latina por el tema de mercancías, de animales protegidos. Es un operativo internacional, recurren, entre otras cosas, a un tratado internacional de violación de derechos humanos de la Fiscalía y las autoridades norteamericanas como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, y entiendo el ruido que pueda causar. Sería yo el más contento de que la diseñadora Nancy González lograra probar su inocencia. Doctor Montaña, muchas gracias y mucha suerte. Gracias, Nelson. Y le recuerdo algo, la inocencia no se prueba, se presume, Néstor. Feliz día. Muchísimas gracias. Sí, lo que pasa es que aquí digo, hay unas pruebas y tienen que probar en un juicio y tienen que demostrar que son inocentes. Entiendo que para efectos técnicos la inocencia se presume. Ahora van a tener que probar que los cargos que vienen desde Estados Unidos no son ciertos. Gracias, doctor Montaña. Feliz día.